Cuando hablamos de las epístolas carcelarias, hablamos del primer encarcelamiento. Y estamos hablando de, en ese orden, Colosenses, Efesios, Filemón y Filipenses, en ese orden. Colosenses, Efesios, Filemón y Filipenses, en ese orden. Esas son las epístolas que generalmente se llaman carcelarias y que la mayoría de estudiosos las ubican en el encarcelamiento en Roma, los 2 años que Pablo estuvo en Roma. Entonces, sí. Perdón, una pregunta, ya que hablas de ese tema. Entonces, los 2 encarcelamientos son en Roma, el primero y el segundo. Sí, bueno. Hay uno pequeño en el primer viaje, creo que. En Cesarea, en el tercer. Bueno, no, en el. A ver, no, en el primer viaje lo que hay es el apedreamiento de Pablo. En el segundo viaje hay un encarcelamiento muy breve en Filipos, pero ahí nadie dice que fue, porque Pablo pues estaba. Parece que fue un periodo muy breve, unos días. Y estando por la noche, pues hubo un terremoto y tal, Hechos 16 y eso. No, cuando hablamos de encarcelamientos, la realidad es que algunos se refieren al encarcelamiento en Cesarea, durante, digamos, el viaje de Pablo desde su arresto en Jerusalén, mientras es llevado a Roma. Y algunos hablan de si no algunas epístolas que se llaman carcelarias fueron escritas en Cesarea. Pero la mayoría de estudiosos, la mayoría de libros de introducción al Nuevo Testamento, ubican lo que se llaman las 4 epístolas carcelarias, que son otra vez Colosenses, Efesios, Filemón y Filipenses, las ubican en el primer encarcelamiento. ¿Cuál es el razonamiento de por qué creemos en 2 encarcelamientos? Os lo expliqué la otra vez, pero lo repito. ¿Por qué pensamos que Pablo fue encarcelado 2 veces? Primero, porque en la epístola de Filipenses, vamos a abrir ahí, la epístola de Filipenses, capítulo 1, dice, por ejemplo, versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Vale, entonces, versículo 19, fijaos, sé, dice el apóstol Pablo, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, eso es la guía interna del apóstol Pablo, la sensación que el Espíritu Santo le daba, él entendía que tanto por la oración de los creyentes como lo que él percibía, que su encarcelamiento iba a resultar en su liberación. Entonces luego dice, mira, seré magnificado pase lo que pase. Esto es muy importante, de verdad. Una de las enseñanzas de las epístolas de Pablo, lo dije la vez pasada, es que ¿cómo era su autoridad apostólica? ¿Os acordáis? ¿Cómo es la autoridad apostólica de Pablo? Con exhortación y no mandando. Eso es, con exhortación razonada, digamos. No es con coerción, no es con imposición, sino es, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, porque mira, la Escritura dice, porque esto es así, ejemplos del Antiguo Testamento, pero tratando de convencer al creyente para que el creyente sea guiado por el Espíritu y acepte esa pauta de conducta que Pablo está escribiendo con toda autoridad, porque Pablo habla de que quien es de Dios nos oye. Nosotros, por ejemplo, a los tesalonicenses le dice, vosotros recibisteis la palabra nuestra como de Dios, no como solo nuestra, y eso es bueno, ¿no? Entonces ellos entendían que eran apóstoles y que su palabra era autoritaria,
pero el carácter de su enseñanza era con empatía, con paciencia, digamos, esperando que el Espíritu Santo convenciera a las personas. Ahora, me he olvidado de por qué he dicho esto ahora. En segundo lugar, la característica de las escrituras de Pablo. ¿Qué me has preguntado? ¿Por qué pensamos que Pablo fue encarcelado 2 veces? Sí, pero... Entonces, en Filipenses vemos que está convencido Sí. de que será librado, Sí, pero... sí, bueno. Sí, eso, gracias, muchas gracias. Otro elemento que vemos en las epístolas de Pablo, además de ese... Lo digo porque hoy en día la Iglesia, en algunos círculos de Iglesia, eso de no, es que el Señor me ha hablado y me ha dicho, ¿no? O que tenéis que hacer esto, y si no haces lo que yo te mando, estás fuera de mi cobertura espiritual. ¿Eso qué es? ¿No? Entonces, otro factor que vemos presente en las epístolas de Pablo es que él, por ejemplo, la epístola a los Romanos, estoy orando para que Dios, a ver si consigo un viaje próspero para ir a veros. Pablo no dice, no, sé que Dios me va incluso aquí, dice, por la suministración del Espíritu, dice, sé que me resultará mi liberación, pero luego dice, bueno, si muero o si vivo, Cristo es glorificado. O sea, que aún da lugar a que su percepción de las cosas no sean exactas y clavadas, sino que lo que él entiende por la oración de los creyentes y el testimonio del Espíritu es que él va a ser liberado, pero si no lo es, que el Señor haga su voluntad. Ese es el espíritu del Nuevo Testamento, no es el espíritu del Nuevo Testamento, Dios me ha revelado que, y esto va a ser sí o sí. Bueno, vamos a ver. Es verdad, es que es verdad. Vale, entonces, ¿por qué creemos 2 encarcelamientos? Porque en este Pablo, prisionero de Jesucristo, aquí en Filipenses, su sentir es que va a ser liberado, ¿no? Otra cosa que nos ha dicho en los versículos, versículo 13, es que sus prisiones se han hecho famosas en el pretorio. Hay una visión optimista del encarcelamiento. Sin embargo, vamos a ir un momento a 2 de Timoteo, capítulo 4. Claro, es que Hechos nos deja un poquito sin el final. O sea, yo leí al final, leía todo Hechos, casi todo el final, y decía, y aquí el segundo encarcelamiento, o sea, que me he perdido. Claro. ¿Por qué? Porque los líderes de la Iglesia, los padres apostólicos, todos concuerdan que Pablo fue ejecutado en Roma, y aquí en 2 de Timoteo dice, 2 de Timoteo 4:6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí sí que Pablo está, ya aquí no tiene el mismo sentir que en Filipenses, ¿no? Esto es cuando le revelan que tiene que ir a Jerusalén y le insisten para que no vaya y él aún así va. Bueno, es antes, todo eso ha llegado antes. Lo que tú dices está aquí, el año 58, vamos a decir. Que él vuelve, regresa, y en su regreso a Jerusalén le dice, mira, no vayas a Jerusalén porque te van a encadenar, porque tal cual. Y Pablo dice, no lloréis por mí, yo estoy dispuesto a morir si es necesario, no me importa que me... Y entonces es arrestado y comienza su viaje a Roma. Okay. Y entonces... ¿Es el primero del encarcelamiento, sí. Y que es, como dice Marc, la imagen que nos deja Lucas es que el Evangelio ha llegado a Roma, porque Pablo ha llegado allí. Pero la imagen que da Lucas de Pablo, ¿cuál es? De que Pablo está guardado por un guarda romano y que más o menos está en un arresto domiciliario, en cadenas,
pero no está a punto de morir. Tiene una cierta libertad dentro de Sí, la custodia. exacto. Y que puede predicar incluso... o sea, Entonces, la imagen de que mis prisiones se han hecho notorias en el pretorio, yo creo que se corresponde con lo que leemos en Filipenses. Pero lo que leemos en Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. O sea, Demas me ha desamparado, amando este mundo, solo Lucas está conmigo. Versículo 16, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. O sea, este discurso tiene una relación ya con un encarcelamiento, lo que se entiende como en la mazmorra, y ya para ser sacrificado por Nerón. ¿Sí? ¿Sabemos si el segundo encarcelamiento fue antes o después del incendio de Roma? Durante. Vale. Porque fue Nerón como la respuesta al incendio de Roma, que se acusó a los cristianos y entonces se despertó la persecución contra ellos y Tiene probablemente... sentido después, de alguna manera, como consecuencia. Exacto. Y Pedro y Pablo fueron ejecutados los dos en Roma. Entonces, por eso creemos en 2 encarcelamientos. Hay otra razón también por la que creemos en 2 encarcelamientos, y es que, como os dije, si vamos a Primera de Timoteo, por ejemplo, o bueno, creo que es, segunda. Dice, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. A Trófimo dejé en Mileto. A ver. Un segundito. Tito 3:12. Dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Entonces, todos estos lugares no aparecen en ninguno de los viajes misioneros de Pablo. Y entonces dices, ¿cuándo tuvieron lugar? Y entonces pensamos, bueno, lo coherente es pensar de que hubo un primer encarcelamiento, hubo unos años de libertad donde Pablo pudo ministrar en otros lugares y luego hubo un segundo encarcelamiento donde ya fue ejecutado. Entonces, ¿de qué sirve toda esta organización y todo este esquema? Por ejemplo, una pregunta importante será, en una epístola Pablo dice que dice porque, bueno, es que no quiero, pero bueno, está bien, tengo que explicaros las cosas y por eso me quedo tranquilo de que os quedan los apuntes. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a ver. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque la trompeta se tocará, etcétera, etcétera. Pero eso de no todos dormiremos, sino que dice todos seremos transformados, todos seremos. Vamos a mirar en Primera de Tesalonicenses, cuando dice en el capítulo 4,
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, versículo 17, nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Sin embargo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque, dice, versículo 3, nadie os engañe, no vendrá el día del Señor sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, algunos críticos dicen, esto es que Pablo cambió su forma de ver la venida del Señor. Y que hubo un tiempo donde él pensaba que sería transformado, vivo, que él estaría vivo cuando venía la venida del Señor, y hubo otros momentos como este que dice, no, primero tiene que venir el hombre de pecado, tiene que desarrollarse la apostasía y luego vendrá el Señor. Entonces, cuando miramos la cronología, dices, no, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque, primero, estas dos epístolas están escritas una cerca de la otra. Y segundo, en su tercer viaje misionero sigue hablando de nosotros. Entonces, ¿qué percibimos de esta consideración? Pues que Pablo estaba esperando la venida del Señor en cualquier momento, pero al mismo tiempo pensaba que habrían ciertas cosas que se debían desarrollar. Entonces nosotros, hoy en día, ¿qué debemos hacer? Igual, pensar que el Señor puede venir en cualquier momento, pero planeamos nuestro ministerio con un espacio de tiempo, porque decimos, todavía sí, el Señor está cerca, pero vamos a servirle, ¿no? Y todavía hay un tiempo. Ahora, Él podría venir mañana, podría venir antes de que termine la clase, sí, pero... ¿Y lo creemos? Sí, pero también tenemos... No somos... no nos dejamos llevar por un fervor desmedido, sino que tenemos esa esperanza, pero a la vez tenemos consideraciones teológicas que moderan esa esperanza. Entonces, el ubicar a cada epístola en su sitio nos ayuda en ese aspecto, quizás. ¿Vale? Muy bien. Dejadme ir un poquito a las epístolas en sí. A ver. Vamos a ir a Santiago y vamos a ir una por una. Siento que no... Las diapositivas, os pido que vayáis por los apuntes, ¿vale? Voy a referir algunas cosas de los apuntes, algunas consideraciones más concretas de las epístolas. Bien, hemos hablado antes preguntaba Luisa acerca de la inspiración o el género literario de las epístolas. Dijimos el otro día que las epístolas son genuinas. ¿Qué quiere decir? Que son expresiones espontáneas de una persona, de un apóstol, en este caso Pablo, hablaríamos Santiago, Pedro, Juan, es una expresión espontánea causada por una necesidad de una iglesia o de varias iglesias o el pueblo de Dios, pero no es una epístola literaria. Os hablé, por ejemplo, de Cartas a un diablo novato o Cartas de un diablo a su sobrino, ¿no? Que es una forma de escribir para expresar unas enseñanzas, pero ni existe el diablo ni existe su sobrino, ¿no? Entonces, ¿es el Nuevo Testamento eso? De que ni fue Pablo quien lo escribió, ni tampoco los corintios, es simplemente un escenario imaginario donde se escribe. No. La epístola
es un género literario en sí, porque por una parte es una expresión espontánea, en este caso de Pablo o de Santiago, a una necesidad concreta de un colectivo del pueblo de Dios, pero aunque es espontánea, es plenamente inspirada y plenamente vinculante en lo que es el consejo de Dios para el creyente. Entonces, a pesar de que es espontáneo, pero es plenamente inspirado. Entonces, ¿de qué nos sirve entender que es espontáneo? Pues que no podemos tratar las epístolas como tratados de teología. Antes os he dicho, ¿qué epístola es la que es más cercana a un tratado teológico? Romanos. Por ser completa, por abarcar un tema casi diríamos en su totalidad. ¿Por qué? Porque Pablo no está escribiendo a un problema de iglesia, sino que, como dice en el capítulo 1, lo que quiere es afirmar a los creyentes, compartir el don que tiene él como apóstol. Romanos es un ejemplo de la labor apostólica de Pablo. Y entonces presenta, pero aún así, no debemos pensar que Pablo escribió tratados teológicos, no. Pablo escribe de forma espontánea y pensando en su audiencia. Y sobre todo eso es importante cuando hablamos de escritura a los corintios, a los tesalonicenses. Tenemos que tener en cuenta la audiencia y el autor. Vale, eso es lo que es. Sí, adelante. ¿No piensas que Efesios también tiene un poco este carácter como romano de mini tratado? Aunque no sea un tratado, pero... Exactamente. La epístola a los Efesios tiene varias características. Primero, tenemos que tener en cuenta que es una epístola dirigida, en teoría, a una ciudad donde Pablo había estado 2 años y medio, y sin embargo no aparecen exhortaciones muy concretas, ni tampoco saludos a personas concretas, o la única referencia es general a hermanos amados o hermanos. Entonces entendemos que para entonces la iglesia de Éfeso se había multiplicado ya en otras iglesias, y Pablo lo que escribe a los Efesios no es una corrección particular de un problema, sino que envía una instrucción general para esos creyentes de toda el área. Por eso también, eso es importante, por eso también pensamos que Efesios se escribe después de Colosenses. ¿Por qué? Porque Colosenses sí que viene por causa de un problema. Y la epístola de Colosenses y Efesios son paralelas. Las enseñanzas del cuerpo de Cristo, las enseñanzas de desvestirse del viejo hombre, vestirse del nuevo, las exhortaciones a la familia, a los siervos, los amos. Hay una cantidad importante de pasajes paralelos. Entonces dices, seguramente fueron escritas muy cercanas. ¿Cuál fue primero? Pues bueno, en Colosenses vemos que sí hay un motivo para escribir. Y lo que diríamos es que probablemente Epafras, que como dice Pablo en Colosenses, uno de vosotros, entonces Epafras le llevó noticias de la iglesia de Colosas que tenía problemas con una herejía, y entonces Pablo responde y corrige eso en la epístola a los Colosenses. Pero luego dice, mira, ya que vas a Colosas, entonces escribe una epístola a los Efesios. Y entonces por eso encontramos enseñanzas paralelas entre esas dos epístolas. Luego hablaríamos de Filemón y luego Filipenses. ¿Por qué? Porque Filipenses tenemos que permitir la traída de una ofrenda de parte de Filipos y el intento de regreso, y Epafrodito, que se enfermó casi al punto de morir. Y entonces, si hablamos de 2 años de encarcelamiento, probablemente sea la última epístola en ser escrita. Entonces ese es el orden de las epístolas carcelarias. ¿Vale? Muy bien, vamos entonces a Santiago. Vamos a ver algunas consideraciones que creo que
bueno, ya os he explicado bastantes factores que nos ayuden a entender esta epístola, que podríamos asemejarla al libro de Proverbios en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es una serie de exhortaciones principalmente prácticas a una audiencia, creyentes que son dispersados. Entonces, es difícil, según los apuntes, voy a seguir según los apuntes, es difícil ubicarla en su entorno particular. No hay circunstancias concretas que nos digan, por ejemplo, cuando habla en 2 de Corintios, capítulo 9, y habla de la ofrenda que se está recogiendo para los santos de Jerusalén, pues claro, de eso leemos en Romanos 15 y en 2 de Corintios, y pensamos, pues eso tuvo que ser escrito en un mismo tiempo, ¿no? Pero aquí en Santiago no tenemos esa referencia. Vale. Tiene menor atención que las epístolas de Pablo, pero bueno. ¿Cuál es la importancia de la epístola de Santiago? Según mi apreciación, debido a su fecha y la forma que tiene de expresarse hacia la congregación de los creyentes. En cuanto a autoría, se presenta a Santiago como una persona conocida, porque dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces es una referencia que evidentemente aquellos que iban a leer esta epístola era suficiente, ¿no? Y entonces leemos dos Santiagos que son eminentes, uno que fue ejecutado en Hechos capítulo 12 y otro que aparece como el líder de la iglesia de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Entonces pensamos que probablemente se refiere al hermano del Señor. También es singular 1 de Corintios capítulo 15, fijaos, vamos a abrir ahí 1 de Corintios capítulo 15, un capítulo dedicado a la resurrección, que el apóstol Pablo dice el Señor, versículo 4, fue sepultado y resucitó al tercer día. Versículo 5, apareció a Cefas, después a los 12. 6, apareció a Cefas a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Entonces, y dice luego a todos los apóstoles. Entonces, este Jacobo no es el Jacobo de los apóstoles, porque no tenemos ningún registro, ninguna referencia de que el Señor se apareciera solamente a Jacobo de los apóstoles. Este Jacobo probablemente es el que se refiere en Hechos capítulo 15, que es hermano del Señor. Y entonces entendemos que Jacobo, que en Juan capítulo 7, hermano del Señor, no creían en él, pero probablemente después de la resurrección, o por su muerte y resurrección, llegó a la fe, el Señor se aparece a él y por algún motivo fue nombrado, reconocido como el líder de la iglesia. Eso leemos en Hechos capítulo 15 y también leeríamos en Gálatas capítulo 1 y 2, cuando Pablo relata que fue a encontrarse con los que eran alguien en la iglesia de Jerusalén, y Jacobo aparece entre ellos. Entonces, bueno, esto nos hace pensar que es Jacobo el hermano del Señor. ¿Sabéis por qué se llama Santiago en castellano? Pregunta del millón. Venga, ¿algún listo analista que os hayáis parado en ese detalle? ¿No? San Jacobo. ¡Eco! San Jacob. Santiago es una contracción de San Jacob. Entonces, eso es San Jacob, San Jacobo, se degradó hasta Santiago. Entonces, en la iglesia latina, en la iglesia de Occidente, se desarrolló como Santiago. Pero en la Biblia King James, por ejemplo,
¿Esta epístola cómo se llama? Jaime, Jacobo, porque es Jacobo. Entonces, por eso es Santiago para nosotros. Bueno, la epístola refleja con claridad el trasfondo judío del autor. 5 son las citas directas del Antiguo Testamento, pero las alusiones son innumerables. Constantemente habla de eventos o de enseñanzas del Antiguo Testamento, aunque no lo cite literalmente. Cuando se habla de ilustraciones de oración, Antiguo Testamento, paciencia de Job, de Elías, trazos de expresiones hebreas detrás del griego, la identidad de sus destinatarios, la referencia, como os dije, al Señor de los ejércitos, Santiago 5:4. Esto habla el énfasis de la ley de la libertad. Por cierto, ¿qué es la ley de la libertad? ¿Qué dice? Dice, nosotros hemos de andar y vivir como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué quiere decir? ¿No dice Gálatas que somos libres de la ley? De la mosaica sí. ¿Y cuál es esta ley de la libertad? La de Cristo. ¿Qué ley de misericordia? La ley de Cristo, ¿no? Vamos a abrir No estamos en la escritura. Capítulo 1, versículo 25. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real. ¿Cuál es esta ley real? ¿Cuál es esta ley de la libertad? Bueno, esto nos ayuda a ver de que estamos todavía en un entorno donde ellos entienden que no han de regirse por la ley ceremonial judía, no es la ley de Moisés, pero ¿son ellos sin ley? ¿Sabéis cómo se dice ley en griego? Nomos. ¿Sabéis cómo se dice impiedad? Anomía. O sea, a, negativo, y nomos, o sea, ilegal, transgresión, impiedad, anomía. Entonces, si el creyente no tiene ley, ¿significa que el creyente es un anomos? No. Tenemos una ley. ¿Cuál? ¿Cómo lo explicas? Pues el Sermón del Monte, ¿no? O sea, la ley real. ¿Qué diría Hebreos? ¿La ley qué es? Una pista, no es la imagen misma de las cosas. ¿Qué es? Sombra, es una sombra. No es la realidad. Es como la sombra que tenemos nosotros. Yo no soy la sombra, yo soy. Entonces, si la ley es una sombra, ¿qué es lo real? La ética y la enseñanza de Jesucristo. Esa es la ley real. Entonces, ¿está Santiago diciendo que hay leyes y que hay normas y legislaciones y eso? No. Pero está dirigiéndose a una audiencia hebrea y les está hablando en términos que ellos entienden. Y entonces les habla de una ley real. De nosotros, somos los que hemos de ser juzgados por la ley de la libertad. Es una ley que nos hace libres, pero eso no quiere decir impíos, anomos. Quiere decir en la ética y la moral del Señor Jesucristo. Pedro diría, no sirviendo como siervos, sino siervos por amor de Cristo. Entonces es diferente, pero sigue siendo una obediencia y una sujeción. Bueno, todos esos
esas características nos hablan de un escritor hebreo, escribiendo a una audiencia hebrea. Hay una cosa que es preciosa también, en apoyo de la autoría de Jacobo, la similitud de algunas palabras en la epístola de Santiago a lo que a Jacobo dijo en Hechos capítulo 15. Pero otra cosa interesante y preciosa de la epístola de Santiago, a mí me encanta, es los paralelos que tiene con los evangelios. Entonces, ¿qué característica tenía la enseñanza de los evangelios? Jennifer, ¿cómo decimos que es la enseñanza, digamos, del consejo de Dios en los evangelios? O Luis, ¿cómo es? ¿En una forma? Ella es más adulta, ella tiene más experiencia. ¿En una forma? Primitiva, encapsulada en pequeños dichos, desconectada, ¿eh? Entonces, tenemos muy parecido en lo que es Santiago. Pero fijaos, hay paralelos, pero no citando, sino como que Santiago conoció la enseñanza del Señor y la reproduce con sus propias palabras. Pero fijaos esta pequeña lista: gozo en las tribulaciones, exhortación a la perfección, pedir por buenos dones, en contra de la ira, oidores y hacedores de la palabra, guardar toda la ley. Todo esto se reproduce en Santiago. Y entonces, ¿qué nos expresa? Pues una cercanía a la enseñanza de Cristo. Muy bien. Vale. Y entonces, la audiencia. ¿Quién es la audiencia de Pablo? Permitidme 2 minutos como máximo. De Santiago. Sí, la audiencia de Santiago. Hemos dicho que es una audiencia no definida, que incluye ricos u opresores y también incluye hermanos amados. Es una congregación abierta. 12 tribus de la dispersión, evidentemente creyentes que habían sido dispersados. Eso es característico de la Iglesia desde sus inicios, porque estaban, digamos, fuera de sus hogares en la propia fiesta de Pentecostés, pero luego vivieron en comunidad fuera de su entorno inmediato y luego fueron dispersados por la persecución de Pablo, etc. Bien, son pobres. Los ricos no son creyentes. Hay poca referencia a la organización de iglesia. Los ancianos tienen una conexión con personas espirituales de oración, pero no tanto gobierno de la iglesia. Se refiere a maestros. Interesante. Bien. Una fe frágil y quizás inmadura que requiere una fuerte exhortación. Eso es lo que es Santiago. Una fuerte exhortación a vivir lo que creen y a permanecer en una vida íntegra de obediencia y consagración al Señor.